Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Francisco Javier García Castellón por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Especialista en medicina interna por la Universidad de Guanajuato. Actualmente, es jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. Hola, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a un capítulo más de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy comenzaremos con el primer capítulo de una serie de 2 relacionados a la diabetes. Esto en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes que se celebra cada 14 de noviembre. La diabetes, como todos lo saben, es una enfermedad crónica caracterizada por mantener elevados los niveles de azúcar, de glucosa en la sangre. Esto asociado a una deficiencia de insulina afecta varios órganos, corazón, ojos, riñones, sistema nervioso, y es una enfermedad que no respeta género, edad, mucho menos estatus social. Muchas personas la padecen sin saberlo, incluso ha llegado a convertirse en una emergencia sanitaria. Las principales causas de diabetes son malos hábitos alimenticios, consumo de alimentos con abundantes azúcares refinadas, grasas saturadas, sodio. Si a esto le sumamos sedentarismo, la obesidad y un factor genético, sin duda nuestros malos hábitos nos están llevando lentamente a sufrir una enfermedad como esta. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Díaz para hablarnos de este tema. El doctor Díaz es médico cirujano egresado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él realizó su especialidad en medicina interna por parte de la Universidad de Guanajuato y actualmente es parte de los médicos del staff del Hospital Médica Campestre. Bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor García. Buenas tardes a todos que el día de hoy nos acompañan. Bueno, como ya comentaba el doctor García, un tema de bastante importancia que toma un poco de auge en estas fechas por el día de concientización acerca de la diabetes mellitus. De ahí la importancia de dar esta plática y acercarles un poco a ustedes el conocimiento general de pues esta enfermedad que se ha convertido en últimos años y en un problema muy grande de salud pública, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la charla. Y al final veremos algunas dudas muy particulares de la audiencia que nos acompaña. Diabetes mellitus, una lucha que podemos ganar. Realmente es un problema muy importante, muy grande, considerado como tal como un problema de salud pública. Como ya mencionábamos, se considera así porque es una enfermedad que ha ido ganando muchos espacios en cuanto a morbilidad y a mortalidad, es decir, enfermedades que causan otras enfermedades y que causan muerte en las personas. A últimas fechas y desde hace muchos años ha sido de las primeras causas de muerte de forma directa e indirecta, y por eso le atañe tanta importancia de forma mundial a esta enfermedad de la prevención y el tratamiento de forma adecuada. ¿Qué pasa en México con esta enfermedad? Bueno, hasta la última encuesta más grande que tenemos de 2020, se estimó que más de 151,000 personas, siendo de estas 78,000 o más de 78,000 personas hombres y más de 72,000 personas mujeres, fallecieron en este año. Esto es algo importante y me gusta poner quise poner esta diapositiva para mostrar la importancia de por qué debemos atacar de lleno a esta enfermedad. En la hora que dura esta plática, para hacerlo más palpable y más realista, 18 personas van a perder la vida a consecuencia de la diabetes o de factores relacionados a la diabetes o enfermedades relacionadas a la diabetes. Entonces, 18 personas ya no estarán con nosotros a consecuencia de que a lo mejor no se pudo realizar una prevención o un tratamiento adecuado con ellas. Hablando un poco más de estadística, ¿qué pasa también en nuestro entorno, en nuestra sociedad?
La última encuesta, también más grande, que es la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, con su fecha 2018, estimó que de más de 82 millones de personas censadas, el 10%, más del 10% de esta población se enfrentaba con el diagnóstico ya de diabetes. Y como podemos observar en esta gráfica que documentamos aquí, una población muy grande o el porcentaje más alto de población afectada en nuestro país, pues son personas jóvenes, son personas en etapa productiva, son personas que lamentablemente se ven mermadas por esta enfermedad. Entonces, de todas esas personas, más de 8 millones en 2018 ya contaban con diagnóstico de diabetes. ¿Qué nos dice la Federación Internacional de Diabetes? Otra instancia que también está muy en boga acerca del cuidado y de la guía sobre esta enfermedad, pues que en 2019 había 463 millones de personas con diabetes. Y estiman ellos que para 2030 va a haber 578 millones de personas. Para 2045, 700 millones. Esto es alarmante más allá de la cantidad de personas que van a padecer esta enfermedad. Es alarmante el sentido de que de forma exponencial no vamos a poder frenar, o se extrapola que no vamos a poder frenar esta enfermedad. Lo ideal es que en 2030, 2045, esas cifras de 463 millones se mantuvieran o fueran hacia el descenso. Pero lamentablemente no es la situación. Con todos los modelos predictivos que se han diseñado, lamentablemente tenemos un crecimiento exponencial de esta enfermedad. ¿Qué es particularmente la diabetes mellitus? Bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica. Esto quiere decir que dura muchos años, dura toda la vida cuando se hace el diagnóstico, no hay reversibilidad cuando ya se instaura la enfermedad. El páncreas, esto es secundario a que el páncreas no produce una insulina suficiente o que la insulina que produce el páncreas no trabaja de forma adecuada en nuestro organismo. Y esto es secundario a muchos otros factores que intervienen para limitar el trabajo o el trabajo eficaz de esa insulina. La insulina es una hormona que facilita el ingreso de la glucosa o del azúcar a todas las células de nuestro cuerpo. Azúcar y glucosa que es sumamente necesaria e indispensable para que todas las células de nuestro cuerpo puedan desarrollar sus funciones de forma adecuada. Esto, al no funcionar bien la insulina o no trabajar de forma adecuada en nuestro cuerpo o no ser producida de forma adecuada o niveles óptimos en nuestro cuerpo, pues causa que esa glucosa comience a elevarse o ese azúcar comience a elevarse en la sangre. Y es en ese momento cuando nosotros detectamos que existe o es portador de la enfermedad, trayendo con esto una serie de complicaciones de las cuales hablaremos un poco más adelante. Ortodoxamente se han estipulado 4 tipos de diabetes, en los cuales está la diabetes gestacional, que por factores propios hormonales del embarazo puede inducir a una elevación del azúcar o un mal funcionamiento de la insulina. Existe otras 2 entidades que son diabetes mellitus tipo 1, que es una diabetes que por lo general puede ocurrir en etapas tempranas de la vida, en adultos jóvenes o en infantes, y que es un porcentaje mucho menor a las otras 2 entidades que son prediabetes y diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 inducida por muchos factores ambientales, genéticos, de exposición, de ritmo de vida, de hábitos alimenticios que favorecen el desarrollo de esta enfermedad, y un estado prediabético o un diagnóstico de prediabetes, que es una etapa o la antesala de una enfermedad ya como tal instaurada e irreversible. ¿Sí? En este punto, por la población que manejamos, hablaremos o nos referiremos más hacia la cuestión de la prediabetes y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Ahora, ya entrando de lleno al tema,
creo que una duda importante que puede llegar a tener la población y es algo que con lo que luchamos mucho los médicos que atendemos este tipo de enfermedades día a día, es cómo se siente la diabetes mellitus. ¿Cómo sé yo que soy portador de esta enfermedad? Cuando nosotros nos enfermamos de un resfriado, pues sabemos la sintomatología y de inmediato decimos, estoy resfriado. Cuando tenemos alguna enfermedad muy típica que sabemos y asociamos de forma adecuada los síntomas, podemos decir, yo creo que puedo tener esta enfermedad o esta situación. Pero la diabetes es yo creo que la parte más complicada de su diagnóstico y de su abordaje. Que los síntomas, como ustedes ven aquí, son muy generales. Los síntomas pueden ir desde la pérdida de peso, la sed frecuente, piel seca, fatiga, que tengan sueño todo el tiempo, orinar frecuentemente, aumento del apetito sin razón alguna, que el paciente o las personas tengan visión borrosa, tengan mareos, tengan dolor de cabeza. Entonces, si ustedes se fijan en estos síntomas, pues son exageradamente imprecisos. O sea, ninguno nos habla directamente de que, o que lo podamos traducir, que el azúcar o la glucosa está elevada en su sangre. Esta es una situación, considero yo, que es la más crítica de la enfermedad y de la cual la enfermedad se aprovecha para crecer. Los síntomas infrecuentes o muy poco perceptibles. Ahora, después de eso, la presentación o la sintomatología de esta enfermedad tiene un curso insidioso, es decir, los síntomas comienzan, pero comienzan con una atenuación o un camuflaje muy grande. Y esto es de una exposición crónica o que va a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo peligroso? Que en el día a día o en la vida cotidiana comencemos a normalizar síntomas, que es lo más grave, normalizar los síntomas que comienza a dar esta enfermedad o las alarmas o las alertas que nos empieza a dar nuestro cuerpo acerca de esta enfermedad. Son tan insidiosos que los podemos incluso llegar a percibir como normales. Es decir, la persona dice, es que esto para mí es normal, yo es normal que orine mucho, yo es normal que ya veo borroso, para mí es normal, ya tengo lentes, siempre en las mañanas me mareo, los dolores de cabeza me dan en la noche, he perdido peso y me siento fatigado, y lo asocian a otro o tratan de justificar esa sintomatología. Y ese es un problema muy grave porque esta enfermedad no perdona el tiempo. Va avanzando y va tomando y va lastimando muchos órganos, todos los órganos prácticamente de nuestro cuerpo, porque el azúcar llega a todos los órganos y causa deterioro en todos ellos. Entonces, el principal problema de la diabetes y de lo que nos enfrentamos, la problemática de salud que tenemos, es que no existe un síntoma de inicio que nos orienta que tenemos o que somos portadores de esta enfermedad. Después de ahí, de esta situación que vivimos, de la normalización de los síntomas, proseguimos a que ya cuando hay una expresión como tal de síntomas más notorios, síntomas que llegan a salir a la luz o que llegan a brincar en nuestro día cotidiano, y decir, esto ya no es normal para mí, ya no es normal que me esté pasando o que tenga esta situación, esta sed tan abundante, esta hambre tan voraz, que haya perdido 15, 20 kilos. Cuando ya pasa eso, es porque la enfermedad ya avanzó y lastimó muchos órganos. Cuando ya los órganos empiezan a dar señales de que la diabetes los lastimó, muchas de las ocasiones llegamos a una etapa tardía o irreversible. Incluso en algunos órganos llegamos a perder incluso la función por completo de ellos y ya no hay nada que hacer. Es un problema muy grande porque un porcentaje muy alto de esta enfermedad, de la diabetes en específico tipo 2, la llegamos a detectar en mucho tiempo después de que inicia realmente la sintomatología. Es decir, el tiempo aproximado de detección de un paciente que no sigue una vigilancia frecuente es entre 3 a 5 años.
Entonces, 3 a 5 años que el paciente no fue detectado con esta portador de esta enfermedad, y en esos 3 a 5 años, pues naturalmente día a día fue mermando la función de muchos órganos, de tal forma que cuando llegamos al diagnóstico, encontramos a pacientes que ya tienen ciertas lesiones que tratamos de revertir, tratamos de mejorar, pero en muchas ocasiones pues es complicado la reversibilidad de estos síntomas como tal. Ahora, formalmente, ortodoxamente, ¿cómo sé que tengo diabetes? Bueno, la diabetes, al ser una enfermedad que su curso principal es que eleve la azúcar o la glucosa en la sangre, pues ese es el método diagnóstico de identificarla. Existen 4 tipos de formas de detección. Y esto lo hacemos con estudios de rutina en laboratorio que ustedes muy probablemente se han practicado de forma cotidiana, que es la concentración de azúcar o de glucosa en la sangre con un ayuno de al menos 8 horas, o de 8 horas idealmente, y que este nivel de azúcar sea por arriba, igual o mayor a 126, siendo lo normal menor de 100. Entonces, ese es un punto para pensar que el paciente es portador de diabetes. Otra modalidad de diagnóstico que nosotros podemos hacer, otra prueba que podemos hacer para llegar al diagnóstico, es la concentración de azúcar o de glucosa en sangre mayor a 200 miligramos sobre decilitro, 2 horas después de una carga especial que se le da en el laboratorio. Una tercera muestra o una tercera prueba que nos ayuda a identificar que un paciente es portador de diabetes es los niveles de una sustancia, por así decirlo, que está circulante en sangre, o una partícula, que es la hemoglobina glicada o glicosilada, y con un porcentaje mayor a 6.5. Estas 3 herramientas posiblemente son el método de diagnóstico más ideal para su enfermedad. Estas pruebas siempre deben de ser acompañadas por un corroborante, es decir, les tenemos que tomar, por ejemplo, una glucosa en ayuno, y si esa glucosa en ayuno sale en 130, bueno, habrá que hacer otra prueba igual a ella, una glucosa en ayuno o una concentración de glucosa después de 2 horas de carga, o una hemoglobina glicada, que nos confirmen que existe ese descontrol de azúcar en la sangre. Existe otro criterio que también lo ven ustedes aquí en la diapositiva, que por sí solo, si existe, es directamente diagnóstico de diabetes, que es que exista una glucosa en su sangre en una toma aleatoria, es decir, aunque no tenga ayuno, que sea mayor de 200, pero que esa cifra de mayor de 200 se acompañe de síntomas catabólicos. ¿A qué nos referimos con síntomas catabólicos? Es decir, aquellos síntomas como la pérdida de peso, que el paciente orine demasiado durante un día, que el paciente tenga apetito excesivo, que el paciente tenga una sed insaciable, y esa cifra con esos síntomas es directamente diagnóstico de diabetes, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé cuándo me tengo que vigilar o cuándo tengo que revisarme? ¿Cómo sé si soy un paciente o una persona que está propensa a la diabetes? Bueno, existen criterios que muy probablemente ahorita ustedes pueden hacer un checklist en sus casas o desde donde nos escuchan, que si usted tiene sobrepeso u obesidad, más uno de los siguientes factores de riesgo que voy a mencionar, estamos obligados a hacer una detección temprana o monitoreo temprano de sus cifras de glucosa en sangre. Es decir, si usted tiene sobrepeso o obesidad y tiene un familiar de primer grado con diabetes, llámese papá, llámese hermano, llámese mamá, estamos obligados a detectar si usted es propenso a desarrollar la diabetes mellitus. Si tiene un grupo étnico de alto riesgo, como en el que somos nosotros, que tenemos alto riesgo de desarrollar la enfermedad genéticamente, pues también estamos indicados. Si usted tiene sobrepeso, obesidad o tiene historia de alguna enfermedad cardiovascular, algún infarto cerebral, algún infarto, un ataque al corazón,
o alguna situación que influya, que se tape alguna venita o alguna arteria de su cuerpo, estamos obligados a detectar si usted es portador de la enfermedad. Que usted tenga o esté en tratamiento para hipertensión arterial y que esté controlado, o que no tenga tratamiento, pero se le hayan detectado cifras tensionales elevadas, pues también estamos obligados a determinar si usted tiene esta enfermedad. Niveles de grasas en sangre también se asocia con demasiada frecuencia a esta enfermedad, como son los niveles de colesterol, en especial una proteína que transporta esta grasa, el colesterol en la sangre, que el HDL es una proteína protectora. Si existe un descenso o un nivel bajo de esta proteína por menor a 35, necesitamos ver si usted tiene o es portador de la enfermedad. Si usted tiene triglicéridos elevados, nos habla también de trastornos genéticos o trastornos alimenticios que también favorecen el desarrollo de la diabetes. Historias como, o personas mujeres en edad joven o en edad incluso reproductiva que tienen algo conocido como síndrome de ovario poliquístico, también alta frecuencia de desarrollar resistencia a la insulina o trastornos que impiden el buen funcionamiento de la insulina en nuestro cuerpo. La inactividad física, pues, es uno de los factores más desencadenantes de la enfermedad. ¿Por qué? Porque a través de la actividad física, a través de estimular a los músculos a moverse, a desarrollar algún ejercicio que desencadene el consumo calórico, pues a través de ello también movilizamos todos los niveles de azúcar en sangre y movilizamos los niveles de azúcar que están en la reserva de nuestro cuerpo. Hay condiciones que por sí solas pueden favorecer o pueden ser el desencadenante de que usted tenga que vigilar su azúcar o su glucosa en sangre. Que usted tenga obesidad severa, que usted tenga algo conocido como acantosis nigricans, que es una coloración un poco tendiente a ser negruzco en la parte posterior de su cuello, en algunos pliegues. Si tiene esa situación, nos puede hablar directamente de que existe resistencia a la insulina y que podemos tener este problema. Los pacientes con prediabetes deben hacerse, lejos de incorporarse a una modificación de sus hábitos de vida y a probablemente algún tratamiento farmacológico, deben hacerse un escrutinio entre cada 6 a 12 meses para vigilar que no hayan pasado de una etapa o de un estadio prediabético a una diabetes ya formalmente establecida. Los pacientes con antecedentes de diabetes mellitus gestacional, ellos hay que hacer pruebas de rutina de por vida, cada 3 años si son normales o cada año si encontramos alguna alteración, porque eso es un grupo que tiene un factor de riesgo tremendo porque existe la cuestión genética y la cuestión hormonal que favorecieron que en alguna etapa de su vida estuviera cursando o fuera portadora de esta enfermedad. Y para todos los demás pacientes mayores de 35 años que tenemos factores de riesgo nosotros por el hecho de ser mexicanos, tenemos factores de riesgo genéticos para desarrollar la enfermedad. A partir de 35 años hay que hacer chequeo cada 3 años al menos si son normales de estas pruebas para determinar si no estamos cursando una etapa prediabética, ¿sí? ¿Qué hay con la prevención de esta enfermedad? La prevención de esta enfermedad es la parte más importante o el tratamiento. El mejor tratamiento, pues naturalmente de toda enfermedad es la prevención. ¿Y qué queremos lograr con la prevención? Pues prevenir o retrasar que esto evolucione a una diabetes formalmente establecida, que la función de las células beta, que son las células que se encargan de producir la insulina en el páncreas, mantengan su vida o su vitalidad y su función para que ese páncreas tenga reserva de producir esa insulina y que esta enfermedad no se presente en edades tan jóvenes. Prevenir o retrasar las complicaciones microvasculares o macrovasculares, que hablaremos de algunas de ellas en diapositivas que vienen. Y en última instancia, si llegamos o detectamos a un paciente que progresa o lo diagnosticamos de inicio con esta enfermedad, bueno,
pues la intención es evitarle que tenga complicaciones para que no merme su calidad de vida y sobre todo también que no sea una situación catastrófica en la parte social, económica, familiar, porque es una enfermedad que realmente consume mucho la economía, desgasta mucho a la propia persona y le impide desarrollarse de una forma adecuada si no se controla esta enfermedad a tiempo, ¿sí? Prevenir para no lamentar. Bueno, dentro de la prevención todos deberíamos estar incorporados a una dieta saludable, a la modificación de ciertos comportamientos de nuestra vida cotidiana, a realizar actividad física. El tabaquismo es un factor tremendo que ha tomado mucho auge en los últimos años por varios estudios que se han hecho, que favorece no solamente el desarrollo de otras enfermedades o infartos del corazón o infartos cerebrales, sino que influye mucho en el desarrollo de la diabetes mellitus. Entonces, la actividad física siempre es recomendable realizarla de la mano de un experto, al igual que una terapia dietética. ¿Por qué? Porque son terapias muy individualizadas, al igual que ahorita vamos a ver por qué es tan individual esta enfermedad. Pero no todos tienen la misma condición ni metabólica, ni física, ni socioeconómica, ni a lo mejor de muchos factores que influyen para llevar a cabo o desarrollar este tipo de prácticas de forma adecuada. Entonces, por eso debe de ser tan individualizada la atención en estos factores que nos pueden ayudar a prevenir la enfermedad. ¿Qué efectos o qué situaciones pueden desarrollar o complicaciones puede haber cuando yo ya tengo una diabetes mellitus? Bueno, como decíamos en diapositivas previas, algo muy grave, complicado, es la detección de la enfermedad. Y no tanto el hecho de hacer el diagnóstico, sino más bien el hecho de llegar de forma precoz al diagnóstico. Sería lo ideal detectar a todos los pacientes antes de que entraran en una etapa prediabética, detectar a esos pacientes con factores de riesgo y modificarlos, detectar a pacientes con prediabetes y ayudarlos a regresar a un estado no diabético. Eso sería lo ideal. Realmente así acabaríamos o controlaríamos bastante la presencia de la diabetes mellitus en el mundo. Lamentablemente no es así. Como mencionábamos, llegamos al diagnóstico tarde. Llegamos al diagnóstico tarde por el tipo o por el curso de la misma enfermedad, cómo se presenta, cómo es de insidiosa, cómo se va camuflajeando. Llegamos muy tarde, 3 a 5 años después, incluso hasta 7 años después de que la paciente ya es o cursaba con una diabetes como tal ya instaurada, damos o encontramos el diagnóstico. ¿Y qué pasa con el organismo? ¿Qué pasa con el cuerpo al haber estado expuesto durante 3, 5, 7 años a niveles de azúcar tan alta? Bueno, el azúcar debe de estar en un umbral o en un nivel dentro de la sangre. Y el azúcar para nosotros es vida. El azúcar, sin azúcar no podemos vivir. El problema es que cuando ese azúcar rebasa ciertos niveles, deja de ser vida y comienza a hacer daño. Dicen que nada es veneno y todo es veneno, todo depende de la dosis. Bueno, pues este es el ejemplo claro de que una sustancia en nuestro cuerpo que es benéfica, si está en exceso o si está demasiado baja, puede ser un problema grave. ¿Y qué consecuencias puede traer esto a la larga en nuestro organismo? Bueno, ese azúcar se distribuye en todo el organismo y comienza a afectar principalmente las arterias o el sistema cardiovascular y con ello empieza a lastimar otros órganos. Órganos importantes como los ojos, de ahí que existe en especial la retina, que existe una enfermedad que se llama retinopatía diabética, en donde el paciente va perdiendo la vista poco a poco porque el azúcar va lastimando la vasculatura de esa parte del ojo.
También existen alteraciones en el corazón, alteraciones en el cerebro, que lamentablemente pueden llegar a causar de forma inmediata la muerte, como son los infartos cerebrales, infartos al corazón. También está muy asociada y muy de la mano con algo que últimamente ha tomado un poco más de renombre y se le ha dado más importancia, que es el hígado graso. El hígado graso es una situación también compleja, porque si se deja progresar el hígado graso, pues podemos llegar a una cirrosis hepática, es decir, a que nuestro hígado deje de funcionar y colapse. También puede lastimar a los riñones, causando una enfermedad renal crónica asociada a la diabetes, que esto lamentablemente, si hay una progresión sin freno, puede llegar incluso a perder la función total y que tenga la persona que recibir una sustitución de la función con diálisis peritoneal o hemodiálisis. Son situaciones complicadas también, como trastornos de motilidad intestinales o gastrointestinales. Los pacientes pueden llegar a presentar alteraciones en la movilidad del estómago, del esófago, de los intestinos, causando con esto problemas para alimentarse, que tengan vómitos, que tengan diarrea, que tengan constipación o estreñimiento, que desarrollen otros problemas de dolores abdominales, estomacales, estén todo el tiempo distendidos. Y algo que también es muy importante a nombrar dentro de una amplia gama de complicaciones que tiene la diabetes, son las infecciones de piel y hueso. ¿Por qué es un rubro muy importante? Bueno, de las causas que causan muerte de la diabetes como de forma indirecta, o sea, es decir, que la enfermedad de la diabetes mellitus cause una enfermedad que condicione la muerte, pues son las infecciones. Las infecciones, lamentablemente, rebasan a la capacidad de controlar del organismo. ¿Por qué situación? Porque el azúcar tan alta en sangre, así como hace que disfuncione el ojo, hace que disfuncione el corazón, hace que disfuncione el riñón, también hace que disfuncione nuestro sistema inmune. Las células que nos protegen se vuelven lentas, se vuelven inespecíficas, no desarrollan sus funciones de forma adecuada y abren una ventana grandísima que bacterias, parásitos, hongos, virus puedan entrar al cuerpo y comiencen a atacarlo. Y no solamente esa situación, sino que los niveles elevados en la sangre del azúcar favorecen a que estos microorganismos, estos gérmenes, se alimenten de ella. Las bacterias, todos estos gérmenes se alimentan de azúcar. Entonces, niveles tan altos en sangre, pues favorecen a que estos bichos crezcan de forma exponencial a una velocidad tremenda, y eso coadyuvado con que nuestro sistema inmune es deficiente porque la diabetes lo está mermando, pues tenemos a un germen que prolifera rápido y se disemina rápido. De ahí la importancia que pacientes desarrollan enfermedades muy graves por una infección, incluso pueden llegar a fallecer. Entonces, es una gama muy, muy, muy grande de complicaciones que pueden llegar a causar una diabetes en descontrol o una diabetes no diagnosticada, y que, si ustedes se fijan, pues hablamos mucho de muerte. Cuando tenemos estas complicaciones, pues lamentablemente sí hay que tratar de revertir estos daños, pero en ocasiones es muy complejo llegar a este punto. Y no solamente es esa situación, sino que también pues la persona merma su calidad de vida y merma también su convivencia con todo su círculo social y familiar. ¿Por qué? Porque pues es una enfermedad que tiene muy alto costo también. Es cuando llegamos a este tipo de complicaciones. Y no solamente eso, sino que merma, como veíamos en una diapositiva previa, la mayor parte de personas que padecen esta enfermedad están en una etapa productiva. Entonces, merma también su calidad o su actividad laboral. Entonces, de ahí nace tanta preocupación de tratar de controlar esta enfermedad, de tratar de frenarla, de tratar de evitarla. La enfermedad de la diabetes, si bien
no existe una, o no es una, cuando ya está instaurada, no es curable como tal, puede ser controlable. Y una persona que tiene una diabetes controlada puede vivir una vida normal y el riesgo de las complicaciones son mínimas. Pero el problema es llegar de forma temprana al control de esta enfermedad. Como les comentaba, tardamos a veces 3, 5 o 7 años en llegar al diagnóstico y muy probablemente cuando lleguemos al diagnóstico la persona se da cuenta, se concientiza, hace sus modificaciones a su estilo de vida correspondiente, se apega un tratamiento de forma adecuada, pero lamentablemente esa persona ya tiene 3, 5 o 7 años que ya estuvo la enfermedad haciendo estragos. Entonces, eso también es muy importante de remarcarlo para concientizar a que esta enfermedad debe de tener una alta preocupación sobre la prevención, sobre estar al pendiente de que no estemos dando indicios o que no tengamos esbozos de que esta enfermedad puede llegar a presentarse en nosotros. Ahora, tratamiento de esta enfermedad. Bueno, a las últimas décadas, al convertirse en un problema tan grave y tan serio a nivel mundial, esta enfermedad, se han hecho mucho avance científico y muchas investigaciones. Han nacido muchas familias de medicamentos que conllevan mucha tecnología, el desarrollo y per se el medicamento tiene mucha tecnología y se han desarrollado para tratar de combatir a la diabetes mellitus. Medicamentos que de verdad son altamente efectivos por sí solo, cada uno de ellos en combinaciones adecuadas, pues son muy excelentes, pero lo más importante del tratamiento, lo más importante del tratamiento es que ustedes tengan un apego a los cambios de vida que mencionábamos. Realizar una actividad física, realizar una dieta adecuada a la enfermedad, en este caso a la diabetes, o si es portador de otra enfermedad, dietas que vayan encaminado a eso, que esto sea vigilado y sea corroborado y dé un seguimiento a un experto. Esa es la parte principal del tratamiento, el pilar. Y realmente nosotros fungimos en este sentido no tanto como un médico, un proveedor, sino como un facilitador de herramientas para que ustedes puedan llegar a un control adecuado de la enfermedad y no lleguen a tener ninguna complicación. Nosotros facilitamos o ponemos ese pequeño granito de ciencia, pero realmente los que comparten, conllevan y conviven con esta enfermedad pues son ustedes. Ustedes son los que día a día controlan esta enfermedad con sus decisiones, con sus hábitos, con el apegarse a los tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos. Todo eso es lo que hace cambio, que día a día ustedes sean ordenados y tengan un apego a todas las recomendaciones, hacen que a la larga y al transcurrir de los años, ustedes no vayan a llegar a presentar ninguna de esas complicaciones y que pues también no se vayan antes de este mundo, que sigan conviviendo con su familia, que sigan disfrutando todas las cosas buenas que tienen por vivir y con una calidad de vida adecuada. Existen muchos tipos de terapias. Existen medicamentos tomados por vía oral, existen medicamentos inyectados. ¿Por qué no decirlo? Existe una cirugía, que cada uno de ellos, o esa parte nos corresponde a nosotros, orientarles cuáles son los medicamentos o las terapias que son ideales para ustedes. No todos los medicamentos están diseñados para todos los pacientes, porque una pastilla o alguna persona le resulte adecuada y benéfica, no quiere decir que también a otra persona con la misma enfermedad le vaya a resultar de la misma forma. Para eso estamos nosotros, para facilitarles la terapia adecuada, ajustada a sus necesidades y a la problemática o la situación que están viviendo en ese momento.
como decía, no todos los pacientes son, por ejemplo, hablando de cirugía bariátrica, pues no todos los pacientes son candidatos a este tipo de terapia y habrá que escoger los pacientes que realmente se beneficien de este tipo de tratamientos, igual que los tratamientos inyectados, igual que los tratamientos tomados. Es un complejo muy grande o tenemos un arsenal bastante amplio del cual podemos hacer uso para poder brindarles un tratamiento efectivo y tratar de evitarles complicaciones. Hay algo que sí es bien importante recalcar dentro del tratamiento, porque es algo con lo que nos enfrentamos en la práctica diaria y en el día a día. La insulina, ¿es un villano o es un héroe? Bueno, la insulina ha tenido o tiene un estigma muy grande, aún a fechas actuales, en donde llegan a la consulta con cierta incertidumbre de cuando el paciente es candidato a esta terapia, de que se formulan ciertos tabús o ciertos comentarios en el que dicen, si te ponen insulina te va a dejar ciego, si te ponen insulina te va a llevar al deterioro de la función renal, si te ponen insulina te va a causar disfunción eréctil, si te ponen insulina te va a causar un infarto, la insulina te va a matar, o es lo último que te queda. Bueno, la insulina no es como tal esa situación. Ninguna de esas situaciones las favorece. La insulina es una maravilla de medicamento, es un medicamento de los mejores que tenemos para combatir la diabetes. Y al igual que los otros medicamentos, tiene sus indicaciones muy precisas y tiene pacientes con elegibilidad muy específica también. No todos los pacientes son candidatos a insulina y si bien la insulina en algunas situaciones la llegamos a utilizar como un medicamento de rescate, y llegan a ocurrir este tipo de situaciones, que el paciente pierde la vista, que el paciente pierde la función del riñón, pues no es propiamente por la insulina, es propiamente porque tratamos de revertir los daños que la enfermedad ya ha desarrollado en muchos años, en las que hubo descontrol o en las que no hubo diagnóstico y lamentablemente en ocasiones son irreversibles. Entonces se le ha achacado a la insulina este tipo de efectos, pero en realidad no. La insulina es un medicamento exageradamente noble que nos ayuda mucho en el día a día en el combatir esta enfermedad. No causa ninguna de estas situaciones. Si su médico de cabecera, si su médico de confianza, dentro de su tratamiento incorpora terapia con algún tipo de insulina, es porque usted es candidato a esa terapia y porque lo hace por su bien. No es un medicamento que le vaya a causar absolutamente ningún daño. Ahora, otra situación con la que nos enfrentamos cuando el paciente tiene diabetes. Me da miedo o me da incomodidad picarme todos los días para llevar la vigilancia. Bueno, ese problema ya se acabó, porque ya existen sensores, si bien están los glucómetros convencionales, en el que se toma una muestra de sangre del dedo, o principalmente del dedo, para determinar el nivel de azúcar. Ya existen sensores que se ponen en su brazo y esos sensores con un dispositivo que se aproxima al sensor le da su glucosa en tiempo real en el momento que usted quiera, sin necesidad de que se esté realizando una glucometría o un piquete para poder obtener la muestra. ¿Qué sería lo ideal? Que nuestros pacientes con diabetes mantuvieran una glucosa en ayuno de 80 a 130 miligramos sobre decilitro y que después de comer no fueran 2 horas después o 120 minutos después de comer no fuera mayor a 180 miligramos de decilitro. Estas dos medidas que usted, y espero que se las lleve si usted padece diabetes, y espero que se las lleve y las recuerde siempre, estas dos cifras nos van a ayudar a que todas las complicaciones de las que hablamos a lo largo de la charla no se presenten de forma temprana o las evitemos por completo. ¿Por qué? Porque si bien hay ocasiones, y es importante medir este tipo de, o estas dos lecturas, si bien hay veces que vamos con nuestro médico
y llevamos nuestra glucosa en ayuno y salen 110, propiamente no nos habla de que esa glucosa está en control, pero esa glucosa pues es una fotografía de un momento de su cuerpo. La verdad es que no sabemos, o la realidad es que no sabemos cómo se comporta su glucosa después de que usted come. Posiblemente después de que usted come, esas cifras de glucosa se van a 250, a 300, y tenemos un problema muy serio porque déjeme decirle que las glucosas que se elevan a más de 180 después de la alimentación o 2 horas después de la alimentación, que permanecen en esas cifras, son las que más dañan a los órganos de su cuerpo. Entonces, por eso es importante que usted tome conciencia y haga un monitoreo constante, continuo, que se esté verificando, revisando, que esté muy apegado a su enfermedad para que en algunos años, o esperemos que nunca, llegue a presentar una complicación como las que mencionábamos. Ahora, hablando de todo esto, pues nace un día que es el 14 de noviembre, en el cual todo el mundo nos unimos para la concientización de esta enfermedad. Como vieron ustedes a lo largo de la plática, muchas personas pierden la vida por algo que espero se hayan dado cuenta que es totalmente prevenible. O sea, es una enfermedad que podemos hacer muchas intervenciones como médicos o como pacientes con factores de riesgo para evitar que llegue a presentarse esta situación. Entonces, lo importante de este día es la concientización, o bueno, el 14 de noviembre es la concientización de que esta enfermedad se está llevando a muchas personas de nuestro lado y que necesitamos cambiar muchas conductas como persona, como familia, como sociedad, para tratar de evitar y ganarle la lucha a la diabetes mellitus. Y pues, por mi parte sería todo de la plática, la importancia de que ustedes acudan con su médico de confianza para prevenir o tratar este tipo de enfermedad y, sobre todo, si ya son portadores, prevenir las complicaciones que esta enfermedad puede derogar. Creo que en este momento abrimos el panel de preguntas para poderles apoyar. Sí, muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con el módulo de preguntas y respuestas. Aquí hay una pregunta muy interesante que nos hace María acerca de la diabetes infantil. ¿A qué se debe? Si en la familia no hay ningún antecedente de diabetes infantil, si va algo relacionado a la diabetes que se presenta en los adultos o es una situación completamente distinta. Es una situación, la diabetes infantil, o bueno, nos enfrentamos a dos clústeres de enfermedades. Uno, la diabetes tipo 2, que es muy poco frecuente en pacientes infantes, y la diabetes tipo 1, que tiene muchísimo mayor prevalencia. Diabetes tipo 1, entre los principales factores desencadenantes, pues sí son factores genéticos propiamente. Existen otros factores con menores incidencias, como algunos infecciosos, algunos ambientales, pero propiamente el factor desencadenante en un infante es el factor genético, o la autoinmunidad, pues, hablando de la genética, que desarrollan autoinmunidad estos pacientitos. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, seguramente ya lo mencionó ahí, pero nos preguntan acerca de la acantosis nírica. Me dice cambios en las características del cuello, no solo en el cuello, en las axilas, en las ingles, cambios en la coloración. ¿A qué se relaciona esto? La hiperproducción de insulina o la alta producción de insulina para tratar de compensar los niveles tan elevados de azúcar en la sangre favorecen a que ciertas células de nuestro cuerpo que nos dan el pigmento en la piel o la coloración en la piel trabajen en mayor cantidad. Entonces existe una coloración más o incrementada en ciertas horas, en ciertas zonas de fricción o de estrés, que es favorecido por el trabajo excesivo de estas células, pero esas son estimuladas porque la insulina está muy alta en su sangre.
Ok, muy bien. Una pregunta que es bastante común, más bien un conocimiento erróneo, que es bastante común, es acerca de los cambios que llega a haber en la glucosa. Algunas personas diciendo es que me volví diabético cuando después de que tuve un susto, tuve un accidente en mi familia y yo me asusté o hice un coraje muy fuerte y a partir de eso me detectaron cambios en mi glucosa. Esto, doctor, ¿qué les podría comentar a las personas que nos acompañan? ¿Tiene alguna relevancia? ¿Qué opina Sí, usted de esto? sí es algo frecuente o es una situación que frecuentemente se presenta. En realidad, no existe como tal una relación o no existe relación entre una situación como tal de estrés, un susto, un coraje con el desarrollo de la diabetes. ¿Qué es lo que sí pasa? Que como mencionábamos en la plática, la persona llega a ser portadora de esta enfermedad por 3, 5, 7 años y que llega una situación de estrés que la desencadena o que precipita la atención médica o que precipita que acudan a valoración médico, pero muy probablemente esa persona ya tenía tiempo atrás de tener o ser portador de esta enfermedad y hasta que llega una atención médica nos damos cuenta de que lamentablemente tiene o es portadora de diabetes mellitus. Pero sí, no existe como tal una relación entre situaciones emocionales de estrés que favorezcan la aparición de la diabetes. Ok, muy bien, doc. Aquí Toño tiene una pregunta sumamente interesante. ¿Qué opina de la dieta keto para mantener la diabetes bajo control? Es lo que comentábamos. Tenemos que evaluar de forma muy mm, particular o individual cada situación o cada paciente. No todos los pacientes son aptos o candidatos a este tipo de regímenes alimenticios y no todos los pacientes van a responder de una forma adecuada si tienen una comorbilidad como la diabetes mellitus. Esto se tiene que hacer una evaluación en conjunto entre su médico tratante de la diabetes mellitus que le esté llevando su seguimiento y su experto en nutrición que esté desarrollando su régimen alimenticio. Es mal, es bueno, todo depende de la persona si es candidata a este tipo de regímenes. Ok, muchas gracias. Aquí hay varias preguntas que se podrían englobar en una. La primera que me comentan es, usted menciona en su plática que las personas que desarrollan diabetes tienden a bajar de peso. Y aquí la pregunta es, si yo estoy obeso, si estoy gordito, ¿significa que no me ha dado la enfermedad? Esa sería como para englobarlo en una misma. Y la otra me Ajá. dice, bueno, y si yo estoy gordito, ¿cuánto tiempo puede pasar a que yo me dé cuenta que tengo diabetes? El, ¿Y ajá, cuándo sería recomendable yo hacerme un estudio para decir un si tengo chequeo. diabetes o no? Ajá. Era lo que Ajá, comentábamos durante la plática. Voy a explicar, espero darme a entender, la pérdida de peso en la diabetes es una situación técnicamente llamada catabólica. ¿Por qué? Porque las células necesitan el azúcar para poder funcionar. Si no existe un adecuado funcionamiento de la insulina o no existe insulina, la glucosa o el azúcar no puede entrar a las células para que éstas funcionen. ¿Qué es lo que pasa con las células? Las células no saben que afuera en la sangre hay una cantidad excesiva de glucosa. Las células saben que adentro de la célula no existe glucosa. Entonces, las células desarrollan vías de activación para favorecer que exista azúcar en la sangre, para poder comer ellas. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que ese azúcar que las células obligan al cuerpo a producir, vienen de otros componentes como lípidos o grasas, vienen de otros componentes como proteínas, y empezamos a degradar músculo, empezamos a degradar grasita para tratar de hacer azúcar. Pero el problema real no es que no exista azúcar en la sangre, existe mucha. El problema es que ese azúcar no puede entrar. Entonces, cuando existe una pérdida de peso, nos damos cuenta de que existe un nivel de azúcar muy elevado en la sangre por la alimentación
y que aparte las células están produciendo más glucosa o azúcar de otros componentes y degradando otros órganos que son importantes para el funcionamiento. Entonces, que no exista o que no haya pérdida de peso no quiere decir que no exista una diabetes. Y también la pérdida de peso en una persona no solamente está relacionada, asociada a la diabetes, pero esa es la explicación de por qué se pierde peso en la diabetes. Ahora, si tenemos sobrepeso u obesidad y tenemos factores de riesgo como los que mencionábamos en la plática, familia, papá, mamá o hermanos con diabetes, en el caso de mujeres, síndrome ovario poliquístico, alguna enfermedad previa cardiovascular como infartos, que tenga usted alteración o problema con los lípidos en sangre, estamos obligados a hacer determinaciones de escrutinio para ver que usted no sea portador de la enfermedad o que esté en un estado prediabético. ¿Con qué frecuencia? Si usted sale normal en esa prueba y tiene muchos factores de riesgo o más de 2 factores de riesgo, hay que hacer esa determinación de forma anual. Si usted no tiene factores de riesgo agregados más que el ser mexicano o tener o pertenecer a alguna población o un grupo étnico que favorece la diabetes y no tiene otro factor de riesgo, hay que hacer la determinación. Si sale normal, se puede hacer cada 3 años. Si hay alguna alteración que tengamos que vigilar, hay que hacerla cada año. Eso en la situación, en el contexto de prevenir o estar en vigilancia de que no exista un estado prediabético o la diabetes mellitus como tal. Espero que sí se haya contestado la pregunta. Sí, pues muchísimas gracias. La verdad es que hay bastantes preguntas, estamos un poquitín limitados con el tiempo. Muchas gracias al doctor Díaz por compartirnos sus conocimientos, por apoyarnos en este módulo de preguntas y respuestas. A nombre del Hospital Médica Campestre, pues le haremos llegar el reconocimiento por su valiosa participación en los webinars. Doctor, nada más si nos puede recordar dónde lo podemos encontrar. Sí, estamos para atenderles si tienen dudas o si tienen alguna situación o alguna consulta que hacernos. Estamos en la Torre 3 de Médica Campestre, en el consultorio 305B. Ahí estoy para ayudarles, apoyarles y servirles en lo que yo pueda. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, agradecemos también a todos ustedes por su valiosa participación. Les recordamos que en el apartado de folletos podrán descargar la revista Salud y Felicidad. También podrán descargar la presentación que el doctor nos acaba de compartir. Les invitamos a nuestro próximo webinar. Este próximo webinar contará con la participación de la licenciada Norma Revilla, con un tema también sumamente interesante, ¿por qué nos equivocamos tanto en el amor? Así que por aquí los estaremos esperando la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy bonita tarde. Gracias, doctor, que tengan muy bonita tarde. Gracias, doctor García, y gracias a todos por haberse tomado el tiempo de escucharnos. Y vivan bonito, sean felices.